3. Los 7 centros. BM Revolú. Pase a foguear los 7 centros, usted habla hasta donde usted haya comprendido y todo, después ya ampliamos. Es que mire, aparentemente esta clase de los centros parece como una cosa insignificante y es básica y fundamental para nosotros en el trabajo. Básico y fundamental es eso. Ahora les doy la explicación por qué. Sí, eso de los 7 centros no le han puesto mucho cuidado porque así es uno, no se le da esa importancia. Sí, tiene importancia, pero es grande, básica para uno, entonces, puede empezar. Pasa un estudiante a exponer el tema. BM Revolú. Un momentico, voy a ampliar un poquito, con el perdón de ustedes, voy a ampliar un poquito que estamos en una escuelita. De modo pues, que vamos a ampliar esto un poco más, para beneficio de todos. Bueno, como decía nuestro hermano que acaba de explicarnos este tema, tenemos aquí estos centros, que son los centros inferiores. Cada centro tiene su hidrógeno propio, que en nosotros está todo trocado, desequilibrado, por motivo de que nosotros no tenemos un orden dentro de nosotros mismos para poder equilibrar estos centros, que trabaje cada uno con su propia energía, o su propio hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Como están dislocados estos centros, todos estos centros le roban la energía a este centro sexual. Cuando este se ve robado, para poder trabajar tiene que robar a los otros centros. Entonces se carga de hidrógenos más pesados, viene el desequilibrio sexual y viene el desequilibrio en toda la máquina humana. De modo pues, que es muy importante tener eso en cuenta, porque ahora voy a explicarles. Vamos a profundizar un poco esto. Entonces, para que trabaje cada centro con su propio hidrógeno, debemos empezar el trabajo psicológico, o sea, la muerte en marcha es muy importante para eso. ¿Por qué? Porque nosotros en el trabajo de la castidad, que es básico y fundamental para nosotros, empezamos con el mercurio seco, que llama el maestro mercurio negro, le digo yo, que viene a ser en síntesis la misma cosa. O sea, está trabajando el centro sexual mal, porque está cargado de otras energías, de otros hidrógenos más pesados, entonces no puede producir la energía que necesita uno para fabricar los cuerpos solares. Entonces, empieza con el mercurio negro, a través del trabajo psicológico y luchando con la transmutación, pasa esa energía del mercurio negro que llamo yo o seco que dice el maestro, al color blanco. Pónganle bien cuidado, anoten eso que eso es importante, porque ese es el trabajo psicológico para nosotros poder entrar al esoterismo, a la alquimia. De modo pues, que esto es básico, esto que les voy a explicar. Después de purificaciones, pasar por purificaciones del mercurio blanco, pasa al color amarillo, que es el azufre. Eso indica que va equilibrando los centros, la purificación de la energía va por el equilibrio de los centros, que va equilibrando. Después de seguir uno su trabajo, porque cada vez hay que ir intensificando mucho más el trabajo, viene el resultado, el cuarto que es el fuego sagrado, el color rojo. Es cuando se despierta el Kundalini, que es con el que vamos a fabricar nuestros cuerpos solares. Así que fíjense la importancia que tiene el equilibrio de los centros inferiores para poder elaborar nosotros, en nuestro propio laboratorio, la energía, o sea el hidrógeno 12, que es el del sexo, que transmutado es el Si 12. Es el resultado ya cuando la energía es transmutada, el resultado es el Si 12, que es el fuego sagrado. Vean ustedes, esta es una clase que no se le pone mucho cuidado y es básica y fundamental para nosotros poder empezar el trabajo de la revolución de la conciencia, equilibrando primeramente los centros, para poder producir el hidrógeno Si 12. De lo contrario no produce y entonces, ¿cuándo va uno a fabricar los cuerpos solares? ¿Cuándo va a despertar uno el Kundalini? Jamás. Si no equilibra uno esos centros. O sea que eso es básico para nosotros.
puede estarse uno practicando magia sexual, si no ha equilibrado los centros, están trabajando desequilibradamente con otros hidrógenos más pesados, que el que le corresponde a cada uno, está perdiendo uno su tiempo, lamentablemente está perdiendo tiempo, porque no llegará a despertar el Kundalini así todo dislocado los centros. Entonces el trabajo psíquico, la muerte en marcha es muy importante para todo esto, ir equilibrando cada centro con su propio hidrógeno. ¿Están entendiendo bien la importancia que tiene esta clase? Porque sin esa no puede uno llegar a nada, totalmente está perdiendo el tiempo. Lo pierde lamentablemente y cree uno que va marchando bien. No. Mentira, mientras no haya equilibrio de estos centros, está perdido uno. O sea, que esto es una base para empezar un trabajo ya en serio, verdadero, porque el sexual está trabajando mal y todos estos centros están trabajando mal por el cruce de hidrógenos más pesados, más livianos, en fin, está loca la máquina humana, no puede producir su propia energía. Entonces, la muerte en marcha da como resultado el equilibrio de estos centros, ese es el resultado. Irle quitando muchas cosas, como les decía yo ayer, nosotros estamos apegados a los juguetes que nos puso la naturaleza. Que es todo lo que vemos en este mundo, en este planeta, son juguetes que nos pone la naturaleza, porque a la naturaleza no le interesa ni le conviene que nosotros nos liberemos. Entonces ella nos pone todos los entretenimientos, ponerse a comprarle unos juguetes a un niño para que se olvide de pedirle agua de panela o comida. Igualito, exactamente igual y nosotros de bobos nos entrenemos con todos esos juguetes que nos pone la naturaleza y olvidamos el trabajo sobre sí mismo. A ver, preguntas a ver si ampliemos más. Pregunta. Yo tengo una pregunta, ¿este hidrógeno sexual sí, 2 es el que viene a producir o conferir, dar a la persona la potencia sexual que se necesita para la magia sexual? BM Ravolú. Bueno, muchos tienen la potencia sexual, pero no están trabajando con su propia energía, ¿no? ¿Qué es el hidrógeno? 12, entonces están trabajando con otros hidrógenos más pesados. Entonces, vienen las caídas sexuales, poluciones y miles de cosas, porque está desequilibrada la parte sexual. Hay que empezar el trabajo psicológico, de lo contrario no puede equilibrar uno los centros. Pregunta. O sea, nosotros tenemos el 2 y tenemos el trabajo de la muerte en marcha. BM Ravolú. El 12 es cuando ya empieza a trabajar, a equilibrar la parte sexual y el sí, 12 es cuando ya se transmuta, que es el resultado del fuego. No hay que confundir el 12 con el sí, 12. El 12, la energía sin transmutar y el sí, 12 transmutada ya, que es el resultado del fuego. Pregunta. A medida que va uno trabajando en la muerte psicológica de los defectos, entonces, cada centro de esos va cogiendo su propio hidrógeno. BM Ravolú. Su propio hidrógeno y viene el cambio de los colores de la energía. De acuerdo al trabajo psicológico que hace uno, entonces va trabajando más equilibradamente la parte sexual, el centro sexual, entonces va a entrar a trabajar con su propio hidrógeno, entonces ya hay un equilibrio. Pregunta. ¿Ya no les roba a los otros? BM Ravolú. Ya no les roba ni se deja robar, porque todo está buscando su equilibrio, cada cual, cada centro con su propio hidrógeno. Pregunta. ¿De dónde surge la energía intelectual? BM Ravolú. Es que, vamos a aclarar esa parte del intelecto. El intelectual gasta sus propias energías. Pregunta, ¿de dónde la saca, la energía? BM Ravolú. De la parte sexual, porque es un ladrón de la parte sexual. Entonces en discusiones, en cosas así, está malgastando su propia energía, ¿entendió? Entonces no vamos a decir que la parte intelectual está gastando energía. Está gastando energía, pero de la parte sexual, está desequilibrando totalmente. Pregunta.
Cuando no hay una gran potencia sexual, se debe al desequilibrio también. VM. Ravolú. En pensando en damas, pensando en lujuria y en miles de cosas, está gastando su propia energía y el día que le toca ya no va a servir para nada. Entonces viene el desequilibrio sexual, porque aquí gasta sus energías bobamente, por malos pensamientos lujuriosos, en fin. Entonces cuando ya va a utilizar verdaderamente la parte sexual ya no le va a servir, viene por eso. Pregunta. Maestro, entonces, a todo pensamiento que surja lo mejor es no pararle bolas. VM. Ravolú. La muerte en marcha. Saber que un pensamiento que surgió morboso o lo que sea es un ego, entonces la muerte en marcha, entonces ¿qué es lo que no ha asimilado todavía? Claro, para eso es la muerte en marcha. Apelar a la Madre Divina. Madre mía, desintégrame este defecto, ese es un yo, una ramificación, una raíz. Pregunta. Es decir, entonces si no se hace, ¿está robando la energía? VM. Ravolú. Claro, si no lo hace está alimentando y está desequilibrando la parte sexual y está alimentando los elementos dándole más vida, robusteciéndole más. Pregunta. Y asimismo ocurre en cualquiera de esos otros centros. VM. Ravolú. Cualquiera, por eso no vamos a especificar que vamos a trabajar sobre el yo de la ira, del orgullo, de la lujuria, no. Vamos a trabajar sobre todo elemento psíquico, sus manifestaciones. Irle quitando ese alimento, a lo que sea. Pregunta. Prácticamente maestro, cuando una persona tiene verdaderamente problemas sexuales, él mismo se dice, soy impotente, se debe a que él. VM. Ravolú. Malgasta sus propias energías, vagamente, con malos pensamientos lujuriosos, en fin. Pregunta. En sí él es sano, solamente porque siempre anda identificado con esos malos pensamientos. VM. Ravolú. Claro, veo una dama por ahí. Ay, qué dama tan bonita, vea qué belleza, ¿qué está haciendo uno ahí? Malgastando sus propias energías, y después se le ocurre decir, adiós mi amor, pues ahí va la lujuria metida, sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo uno? Malgastando una energía tontamente. Entonces, ya vieron ustedes cómo va regularizando uno los centros y para producir la energía que va a despertar el fuego sagrado. De lo contrario no puede despertar jamás nadie, mientras no equilibre esto. Pregunta. Maestro, también hay otros robos de energía que ocurren durante la noche. VM. Ravolú, ¿en qué forma? Pregunta. Bueno, puede ser un trabajo de magia negra. VM. Ravolú. Lo único que conozco yo, por ejemplo, de pérdida de energía en la noche, es cuando hay una polución, que la polución es provocada por uno mismo, yo eso lo escribo en ciencia gnóstica, por uno mismo. Por estar uno de tonto, ay, qué dama tan bonita, que no sé qué. En el día lo puede decir uno sin mala intención, pero en la noche, ya se presentan los hechos y vienen las poluciones, repercute por el cordón de plata en una polución ahí, ¿por qué? Por tonto uno, sí, no más. Pregunta. Maestro, ¿por qué no nos amplía un poquito sobre los otros dos centros? VM. Ravolú. Mire, sobre los otros dos centros no hay mayor cosa que hablar, porque nosotros están desconectados, por el estado psíquico que vivimos nosotros tan horrible. Cuando nosotros empezamos a regenerar estos centros, a que trabajen cada uno con su propia energía, estamos acercándonos a los centros superiores, para quedar completo el hombre. Pregunta. Maestro, usted sabe que la situación energética, por decirlo así, en Europa es en realidad mucho peor que aquí, por la vida muy poco natural que se vive allí, por tanta química en los alimentos.
Esto, dentro de no mucho tiempo se va a poner todavía mucho más peligroso, porque ahora van a desarrollar la genética y esa genética está entrando en los alimentos. Es una distorsión de los alimentos que está entrando ya en Europa y va a ser en gran escala. Entonces va a llegar el momento en que nosotros nos la vamos a ver bastante feo para conseguir alimentar nuestro cuerpo físico. VM Revolú. Bueno, hay una sola fórmula para eso, contra la energía nuclear, contra todo. Quien va despertando el fuego sagrado, va clasificando. Mientras no haga eso, está perdido. Pregunta. ¿Qué significa clasificar? VM Revolú. Porque fíjense, las explosiones atómicas, usted sabe que eso dura repercutiendo mucho tiempo, ¿no? Quien tenga su energía, su kundalini despierto ya, al 100 inhalar uno la contaminación. La energía que nosotros producimos es electrónica, es más que la atómica, entonces se combate, nos vamos aislando de ese peligro. Solamente el que tiene el fuego sagrado está exento de esas cosas, de resto, no hay fórmula que valga. Dense cuenta ustedes, que de ahí parte esto, que se ha hablado mucho del arca de Noé, porque se salvaron fue parejas, no se salvó un varón o una hembra sino parejas, porque transmutaron su energía. Eso. Arca es arcano. Entonces, todo el que tiene el fuego sagrado sobrevivieron, los demás sucumbieron. Ahí está bien claro eso. Que los católicos dicen que el arca era de ellos y los evangélicos en fin. No, arca arcano, las parejas que transmutaron sus energías fueron las que tuvieron acceso al éxodo, fue un éxodo, al lugar donde no hay peligro ya, pero sobrevivieron únicamente los que habían practicado el arcano, el resto no. Pregunta. Maestro, como quiera que ese hermano, habla de la cuestión del alimento este sólido que nosotros comemos para sostener nuestra máquina humana, sería bueno que ellos digamos también tuvieran sus terrenos de cultivo donde tuvieran digamos ellos mismos cultivar sus alimentos. VM Revolú. Es que mire, es muy diferente Europa a nosotros aquí. Eso no se puede comparar, porque allá tienen que hacer producir los terrenos a base de químicas, de abonos químicos. Aquí no, la tierra da natural todavía. Entonces hay que ponernos en el campo donde está cada cual, ¿no? Ese es el problema, que allá tienen que apelar a los abonos químicos porque no puede ser de otra manera, porque la tierra está muerta ya, porque la tierra va muriendo de acuerdo a la humanidad. En partes donde usan más la química para subsistir, muere más rápido, la tierra llega a una muerte lenta, conforme nosotros nos consumimos también lentamente en el abismo, la tierra va pasando por una muerte también. Preguntan que usted nos había dicho que era conveniente que tuviéramos los gnósticos cada quien ojalá tuviera un terrenito para cultivar y eso en Europa pudiera ser también una necesidad al paso que vamos, que los grupos se organicen. VM Revolú. Tendrían que empezar ustedes por abonar el terreno con abonos naturales. Pregunta sería mejor. VM Revolú. Claro, nosotros hemos hecho en el solar aquí, ahí cultivamos verduras para comer, sin química y sin nada. Va uno abonando el terreno con abonos naturales. Pregunta. Ir organizando. VM Revolú. Ir organizando, ojalá todo el mundo tuviera un terrenito donde cultivar. Pregunta. Pero, ¿vale la pena meter energía en eso, por allá? VM Revolú. Vale la pena, no se sabe cuándo, la destrucción del planeta, no se sabe cuándo va a ser, puede ser pronto, puede demorar. Pero eso más bien es gradual, eso no es de hoy para mañana. Pregunta. Es que al paso que vamos esos alimentos que se compran allá, ya no tienen nutrición. VM Revolú, sí, no, no, no. Uno se llena, pero entonces no está ingiriendo las vitaminas que necesita el organismo, no las ingiere uno. Aquí gracias a Dios todavía se consigue natural. Bueno, ¿entendieron la importancia de este tema? Es básico para nosotros. Comentario.
No es un tema cualquiera. VM Revolú. Uno lo lee en el libro del maestro y no le da la importancia que debe darle uno, porque sin ese trabajo no puede llegar a ser uno alquimista, no puede hacer la revolución de la conciencia. ¿Cómo? No puede, eso es básico. Pregunta. Maestro, hablando del 3% de esencia. Una vez yo dije que tenemos ese 3% de esencia libre, pero que no está activa y alguien me preguntó a mí, ¿cómo podría yo demostrar que sí tenemos ese 3%? Él aceptaba el 97% encerrado en el ego, pero el 3% él decía, necesito pruebas. VM Revolú. Que lo pruebe con la meditación y libere el 3%, si quiere comprobación, que libere objetivamente ese 3%. Que ese es un Dios en miniatura pero poderoso, capaz de todo, sí. Pregunta. O sea, que sí puede uno con este ejercicio, que sí tenemos ese 3%. VM Revolú. Sí, que use la meditación esa persona y que nos cuente después a ver qué consiguió con la meditación. Si ese 3% es un Dios dentro de uno, estando consciente. Para eso es la meditación, para darle conciencia, se mueva a plena conciencia esa partícula divina en sus mundos electrónicos. Pregunta. Maestro, es que hay personas que quieren que uno les hable de esa parte de allá interna, que es la esencia que a la parte física, eso no se puede, sí. Entonces por ahí en una ocasión me comentaron de algo. Que alguien le preguntó que le mostraran a Dios y usted dijo que le dio un golpe en el estómago y después le dijo, muéstreme dolor, que es algo que no se puede ver. VM Revolú. Sí, una cosa absurda. ¿Quién ha visto a Dios? Es una fuerza. Ahora, Dios en el concepto que tenemos de Dios, nosotros personificamos a Dios y Dios es el conjunto de jerarquías que se unen por medio del verbo para crear mundos, bestias, dioses. Entonces no podemos personificar a Dios. Dios quiere decir toda la jerarquía. Pregunta. Hay una pregunta al respecto de este tema, que no he podido nunca responder bien y es que usted dice que centra el mundo causal en la meditación en mundos superiores, pero en el mundo mental no se dice nada. VM Revolú. Al mundo mental entramos con el mental. Para eso cada dimensión tiene su cuerpo. Pregunta. ¿Eso no es meditación? VM Revolú. No, mire, yo le voy a decir lo que he hecho yo, para que no se rompan la cabeza. Cuando yo llegué a México la primera vez, yo era un tipo que conocía el astral por todos los rincones, toda parte. Entonces me dice el maestro, bueno, ya tú conoces todos los rincones del astral, no tienes nada que aprender ahí. Vas esta noche a pasar al mundo mental, a despertar la conciencia a tu cuerpo mental, le dije. Deme la clave, me dio la clave, ¿cuál es? Como uno ya se sale consciente en el astral, entonces en el astral hace uno esta operación, ya uno sabe que está en cuerpo astral. Entonces le ordena a uno, pero, con voz militar. Cuerpo astral, salida de mí. Y hace uno esta operación, tran. Como que se quita algo de encima, quedan separados los dos cuerpos, el astral y el mental, que pueden conversar los dos cuerpos y ve uno la diferencia de un cuerpo al otro. Entonces, ya en su cuerpo mental, pasa al plano mental, conscientemente, ¿eso no es ningún trabajo? Sí. Pregunta. O sea, ¿es un desdoblamiento en el astral? VM Revolú. En el astral, ¿hace uno el desdoblamiento? Sí. Pregunta. Maestro, perdón, se dice. Cuerpo astral, salida de mí. VM Revolú. Salida de mí, hace uno así, como que se quita algo de encima, tran. Pregunta. Entonces se separa la mente del astral. VM Revolú. El cuerpo mental, no la mente sino su cuerpo mental. Pregunta. ¿Pero se ordena al mental o al astral? VM Revolú. Al astral, cuerpo astral, salida de mí tran.
Y hace uno así, tran. Fuerte a lo militar y pueden conversar conscientemente los dos cuerpos. Pregunta. Hay un error ahí, por ejemplo, primero estamos con el cuerpo físico, y yo digo cuerpo astral, salida de mí, en ese momento no está saliendo del cuerpo físico, entra al mundo astral. BM Ravolú. ¿Usted está confundiendo el sarampión con el peón de Sara? Sí. Pregunta. Pero eso no se puede hacer si uno no tiene esos cuerpos. BM Ravolú. Claro, claro, no confundan la parte tridimensional con la parte tetradimensional y quinta dimensión, cada cosa en su puesto, porque ahí vienen las confusiones. Pregunta. ¿Y personas como nosotros que no tenemos esos cuerpos, no podemos hacer eso? BM Ravolú. No, hay que fabricar primeramente el cuerpo. Pregunta. Si no, no llegamos a conocer estas dimensiones. BM Ravolú. No. Entonces, esa noche me dio esa práctica el maestro, como a las 7 de la noche y me dijo, mañana me entregas la tarea, mañana. Él no me daba una práctica para que yo, cuando pudiera, no. Si no era mañana me entregas la tarea, y si no la entregaba, pobre diablo, porque entonces venía el gran regaño, sí, pero gracias a Dios nunca pasé por esos regaños, porque yo sí era puntual en eso. Entonces esa noche hice yo la práctica, me desdoblé, pasé al plano mental, entonces invoqué mi legión en el mental. Entonces, estaban pasando como cabros, brincando como muletos y yo embelesado, mirando la gran legión. Cuando me acordé, pues yo no estoy investigándola, entonces los hice regresar, y cogí a hablar uno por uno con ellos, uno por uno, y el maestro estaba dándose cuenta y yo no veía al maestro ni a nadie por ahí. Al otro día me dice el maestro, ¿qué hubo? La lección. Le dije, la hice así, y así me dijo, pero se le estaba pasando un detalle. Le dije, ¿cuál maestro? BMS. Tú estabas dejando pasar a tu legión y no estabas investigando uno por uno y cuando caíste en cuenta los hiciste regresar, ¿es así o no es así? Sí, maestro, es así. Y yo no lo veía al maestro, pero él sí me estaba viendo a mí. Entonces una mentira ahí. No cabe, sí, es que uno dice la verdad porque la dice. Entonces yo les hablo de todas estas dimensiones, de todas estas cosas porque las conozco, me muevo, ¿no? Y ya yo no les hablo, por ejemplo, de lo que escribió el maestro, ampliar, porque yo tengo el conocimiento, porque yo nunca hablo de lo que habla el maestro. Amplió sí, amplió más, porque yo tengo más tiempo que él, para detallar más cosas. En cambio él tenía que escribir así, abuelo de pájaro, en plural porque no tenía tiempo, no porque no supiera, sino que el tiempo, el factor tiempo no le alcanzaba. Pregunta. O sea que si nosotros queremos enfrentarnos al ego, eso lo podemos lograr, pero, o sea, ellos están en el plano mental, no en el plano astral. BM Ravolú. No es que se vaya a enfrentar, porque allá no vamos a guerrear con ellos, sino va a ser de amigo a amigo, a investigar uno cómo se alimenta, cómo lo alimenta uno, en fin, todo, en detalle. Pregunta. Pero en el astral, también puede invocar a los yoes. BM Ravolú. No, el mental, en el astral va en uno solo. En cambio en el mental sí puede, porque viene una multitud de gente que sabe que todos son uno mismo, sí. Pregunta. No entendí lo que usted dijo del astral, en el astral también se ven muchos yoes, ¿no es uno? BM Ravolú. Pero salen esporádicamente. En el mental es que usted puede sacar todo ese gran ejército, para dialogar con ellos. Pregunta. ¿Cómo legión? BM Ravolú. Eso, y uno sabe que todos esos elementos que hay ahí son uno mismo. Pregunta. ¿En el astral no es posible ver qué es una legión? BM Ravolú. No, no, ahí no. Pregunta.
Una jerarquía podría darle a uno, ayudarlo en una experiencia en el mundo mental. VM. Revolú. Tiene que fabricar primeramente uno el cuerpo mental. Pregunta. O sea, prácticamente esas personas que tienen esas experiencias o lo que ellos llaman experiencias son proyecciones del ego. VM. Revolú. Proyecciones. Es como uno, por ejemplo, mientras no haya fabricado el cuerpo astral legítimo, el astral se divide en dos, el positivo y el negativo, solar y lunar. Entonces el común de la gente llega a la parte lunar, no pasa a la solar. Para pasar uno a la solar tiene que haber fabricado su cuerpo astral. Pregunta. Si no, no llega a conocerlo. VM. Revolú. No, no, no. Y así pasa con el mental también. Pregunta. ¿También tiene lunar y solar? VM. Revolú. Claro. Pregunta. ¿El lunar sí lo podemos conocer? VM. Revolú. El lunar sí, en la parte lunar, pero no puede uno investigar uno a fondo las cosas ahí porque todo es ilusorio. Hay mucho engaño. En cambio en la parte solar ya es la realidad. Pregunta. Volviendo al tema, la práctica que se debe enseñar en este tema es la muerte en marcha. VM. Revolú. Aquí la muerte en marcha es especial, así equilibra uno todos esos centros. Entonces, cada centro va a trabajar con su propio hidrógeno y el resultado es que elabora uno el hidrógeno 12, después por la transmutación se convierte en Si 12, que es el fuego ya. Pregunta. Maestro, cuando en sus salidas astrales al retornar el cuerpo físico, ¿usted se da cuenta cuando penetra otra vez, o no? VM. Revolú. ¿Y cuando salgo también? Pregunta. ¿Y siempre por la pineal? VM. Revolú. Sí, por aquí por la pineal, ahí no hay otra entrada ni salida. Pregunta. ¿Por qué a veces uno no se da cuenta de eso? Cuando yo miro la cama yo veo allá el bulto, el físico, pero yo no me doy cuenta por dónde salí sino que ocurrió el fenómeno. VM. Revolú. Porque le falta concentración en lo que está haciendo. Ese fenómeno es porque uno no está concentrado en lo que está haciendo. Cuando uno está concentrado siente uno todo, todo lo más mínimo en el cuerpo. Cuando está desprendiendo el cuerpo astral y cuando sale uno por esa glándula también, se da uno cuenta de lo más mínimo. Pregunta. Entonces los que dicen que uno despega por el cordón. VM. Revolú. No, olvídese, no, no, no. Pregunta. Maestro, la práctica Jina se está haciendo cada día más necesaria. VM. Revolú. Pues sí. Pregunta. ¿Enseñarla en los grupos? VM. Revolú. Y eso es muy bueno, porque va uno con todo y su cuerpo físico. ¿Sabe qué no me gustó mucho? Bueno, esas exigencias de uno también, inconformidad. El cuerpo astral es como un relámpago de rápido y el ginas es muy lento y uno quiere acelerar y no puede, no puede. Yo lo he hecho, pero no sé, practiqué más con el astral, porque es tan rápido, como un relámpago, rápido. En cambio el ginas, sí es lento, lento, lento. Pregunta. O sea, maestro, por ejemplo, cuando uno pide algo, pero primero va al íntimo y uno le pide al Padre, pide tú, ayúdame tú en esto, a través del maestro Ravolú Samael. VM. Ravolú. No, 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 pídale directamente a él, directamente a él. Pregunta. Lo que sea, lo que uno quiera. VM. Ravolú. Porque en eso está desconfiando usted de él. Pregunta. Al invocar a otro maestro. VM. Revolú. Claro, para que él vaya y le diga a otro maestro, no. Uno directamente le pide a él verá qué va a hacer, sí. Él verá. No hay que dudar nunca del íntimo, el íntimo de todo el mundo es un maestro. Pregunta. No se puede estar pidiendo a cada rático. VM. Revolú.
Entre más le pida uno al padre y a la madre, más cerca los tiene uno a ellos ahí. Uno se aísla cuando uno no les pide nada, se va aislando de ellos. Entre más le pida se va acercando más, claro, estar uno pendiente del padre y la madre. Pregunta. Pero, ¿da lo mismo pedirle al padre o a la madre? VM. Ravolú. Lo mismo es, son dos partículas de una misma cosa que es de la mónada, son dos partículas de la mónada. Entonces, si se le pide al padre o quien se le pega a la madre, también, en síntesis es uno solo. Pregunta. Maestro. Por ejemplo, cuando uno pide algo, le pide a su ser interno algo, lo que sea, una ayuda para el despertar, fuerza para poder trabajar en la autoobservación, pero yo he relacionado eso, que muchas veces físicamente uno está buscando algo y viene una persona extraña y dice, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Y uno dice nada. A su ser interno. ¿No tiene nada que ver eso? VM. Ravolú. No tiene nada que ver, pero es que lo que pasa es esto: si por ejemplo una jerarquía viniera en estos momentos y le preguntara uno por uno, pídeme una cosa que necesites, lo que tú quieras pedir, que te nazca. Ella pide. Pero si le hubiera pedido otra cosa, ninguno de nosotros sabemos qué pedir en un momento de esos, ¿entiende? No nos conformamos con una sola cosa, sino que pedimos, queremos varias cosas a la vez. Por eso nos pone una jerarquía que pida uno que quiere, y no sabe qué pedir, porque con una sola cosa no se va a conformar. Pregunta. Y cuando uno, por ejemplo, en Frankfurt hacemos la práctica los 27, el 26 para el 27, hacemos una práctica larga y ese día que vamos al templo, que somos reunidos allá, todos tenemos ese pensamiento que debemos pedir cosas espirituales, pero todo el mundo dice, ¿qué cosa habré pedido yo? VM. Ravolú. Lo que pasa es esto, que uno puede tener la firme intención de pedir una cosa espiritual, pero allá el ego es el que pide. Ahí está el problema. Pregunta. Sin embargo, usted recomienda esa práctica de la cruz. VM. Ravolú. La cruz, esa es para hacerle una petición al tribunal. Pregunta. Diaria, para pedir fuerza, para seguir adelante. Eso es una petición que en realidad si uno la hace, eso es muy fuerte. VM. Ravolú. Miren lo que me sucedió a mí en la cadena del 27, hace años eso me fui yo con el maestro Samael al gran cadena que es, cuando llegando allá, yo tenía un grupo muy bueno en San Salvador. Le dije, maestro, yo quiero llamar a los salvadoreños para que asistan, dijo. Déjalos, que ellos vienen, me dijo él. Insistí yo, de porfiado: no maestro, yo quiero. Dijo. Bueno, invócalos, los llamé y llegaron y se forma la gran cadena, inmensa. Vea, esa noche sudé lo indecible. A mí me escurría el sudor como agua, de ver las tonterías que pedía cada uno, porque a cada uno le van preguntando. Oiga, sudé. Unos que querían plata para comprar una vaca, otros para un burro, otros que para tumbar una montaña, en fin, no, 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 cosas tan absurdas, oiga. Uno ante grandes jerarquías y saliendo con una cosa de esas, eso es vergonzoso, oiga. Yo hacía fuerza, esa noche sudé. Entonces cuando me tocó el turno a mí, yo pedí fuerza para seguir trabajando, luchando. Entonces volvió y me dijo, pide algo más, que te será concedido. Yo no pedí nada material, porque yo acudí cuando me tocó pedir, al íntimo, para que él pidiera, no fuera a meterse el ego ahí. Entonces el íntimo fue el que pidió. Entonces cuando volvió otra vez el logos a repetir, que le pidiera algo más, volví a pelear el íntimo. Silencio, no necesitaba yo más sino eso, fuerza. El maestro al otro día me dijo, ¿por qué no pediste económicamente? No, maestro, uno no es de los que mata a un tigre, le coge miedo a la piel, no. Yo nací pobre y yo no le tengo miedo a la pobreza, sí. Uno ya queda prácticamente ciego. Pregunta.
Al momento de pedir, VM Revolú. No, en presencia de logos y todas esas grandes jerarquías, que uno no puede mirarle ni las sandalias a ellos. De las sandalias emana luz que lo enceguece a uno. Por ley tiene que cerrar los ojos porque no soporta uno la luz. Yo me miraba así, y la luz traspasaba. Entonces es una luz que no la puede soportar la vista, no puede, entonces tiene uno que cerrar los ojos, quiera o no quiera. Pregunta. Más poderosa que la luz del sol. VM Revolú. No, quién sabe cuántas veces, claro. Y hay que ver la humildad de esos grandes seres, la humildad tan grande. No la humildad artificial como hacemos nosotros, que nosotros nos las tiramos de humildes para hacerle creer a los demás, no, ahí la humildad natural, que nace del corazón. Eso sí es bonito y notorio. En cambio nosotros es ay hermanito, ay, pero todo fingido, sí, engañándose uno a sí mismo, eso es engañarse uno. Cuando uno trata de engañar a otro, el engañado es uno, no hay que llegar uno a esos extremos. Pregunta. Hay una cuestión sobre este aspecto, que nuestro ser es un maestro, nuestro padre interno. Pero también se dice que el padre o la mónada necesitan que nosotros hagamos el trabajo para él ser un maestro. VM Revolú. Eso más adelante lo vamos a tratar. Vamos a tratar muchos temas importantes de aquí en adelante, para que no crucemos. Vamos cada cosa en su puesto. En las tres montañas, voy a explicarles las tres montañas bien, por separado, para que ustedes tengan una idea cómo es el trabajo y cómo hay que hacerlo. Pregunta. Quiero una última aclaración. A veces cuando uno dice íntimo, no es el Padre Madre o es el Cristo íntimo, es ese Cristo. VM Revolú. Bueno, ahí es el Cristo íntimo, ahí es el Cristo íntimo. El íntimo es íntimo, o sea, una partícula del Padre, y el Cristo íntimo es cuando ya encarna uno al Cristo dentro de uno. Fíjese usted la diferencia que hay ahí. Pregunta. ¿La esencia es una partícula del íntimo, también una partícula del ser? VM Revolú. De la mónada, viene del ser, la esencia. Pregunta. O sea, el íntimo es una partícula de nosotros. VM Revolú. Se divide en partículas, cada partícula cumple una función dentro de nosotros. Eso lo vamos a explicar bien, para que lleven bien concreto todo. Pregunta. ¿Con la transmutación uno fortalece la esencia? VM Revolú. La esencia y todos los centros y todo se fortalece con la transmutación, todo. Porque un cuerpo con energía se siente, ¿no? Un cuerpo sin energía no vale nada. Entonces, todo el organismo y toda la parte interna, toda se nutre de la transmutación. Pregunta. Perdón, una pregunta, maestro. Después de la práctica del arcano, el AMSAJ se puede utilizar para, ahí se sigue transmutando o simplemente. VM Revolú. Con la sola inhalación y exhalación es suficiente, después de la desconexión boca arriba, así, respirar profundamente sin necesidad de más nada. Pregunta. Corren voces que, muchos dicen que después de la unión sexual, el marido o el esposo, tienen que separarse e ir a hacer la transmutación en otra habitación. VM Revolú. No señor, ahí mismo se hacen las inhalaciones para acabar de transmutar esa energía. Pregunta. No hay que cambiarse de lugar, nada de eso. VM Revolú. Esas son trabas que le ponen, son trabas. Pregunta. El mantra mansaj para la práctica del arcano tampoco se debe usar, o sea, cuando se hace la conexión, hacer el amsajo solamente es a base de inhalaciones. VM Revolú. Inhalaciones. Está en Candil Bandilo, se hace mentalmente. Pregunta. ¿El mansaj no sirve para el arcano? VM Revolú. No, no, eso es para solteros, eso el maestro lo dio únicamente para solteros. Pregunta. El I. A. O VM Revolú. El I.
O. También. Pregunta. Maestro, ¿por qué uno no experimenta cuando el maestro habla del éxtasis, cuando habla del arcano? ¿Por qué una pareja sí no experimenta ese éxtasis? VM. Ravolú. Por falta de práctica, hacen el trabajo muy animalescamente, entonces no se logra verdaderamente realizar el éxtasis. Eso es todo, es la base de pura práctica. Pregunta. Maestro, no entiendo este asunto. Durante la práctica del arcano se mantraliza el yao para la transmutación de las energías sexuales, después de la separación. Con la inhalación y la exhalación, también se puede hacer el amsaj. VM. Ravolú. Con amsaj, respetando pues, que ese mantra lo enseñó el maestro únicamente para solteros. Pregunta. Bueno, entonces inhalación y exhalación. ¿Con eso se sigue o con Candil Bandil se sigue la transmutación o es solo para subir la energía? VM. Ravolú. Para subir la energía, para subir la energía. Las inhalaciones y exhalaciones es para continuar esa energía que como digo está depositada, que no se alcanzó a transmutar, hacerla subir, más o menos media hora. Pregunta. El Candil Bandil se pronuncia, se vocaliza. VM. Ravolú. En el momento de la conexión, puede hacerse mentalmente. Pregunta. Oliao. O el Candil Bandil RRRRR. VM. Ravolú. ¿Es correcto? Sí, lo uno o lo otro. No, 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 mezclar. Pregunta. ¿Cuál es el objetivo de que uno debe imaginarse que cuando la energía transmutada llega al corazón, que esa energía luego se expande como forma de luz? VM. Ravolú. En luz. Pregunta. ¿Por todo el cuerpo, es para que el cuerpo se ilumine o cuál es el objetivo? VM. Ravolú. No es para que el cuerpo, sino hacia afuera del cuerpo, es donde va creando el iniciado la aureola o laura, es por el fuego sagrado. Pregunta. ¿Eso es lo que se llama que tu luz brille? VM. Ravolú. Que eso se convierta en amor a la humanidad. Pregunta. ¿Y esa es la aureola que protege? VM. Ravolú. Esa es la aureola que protege al iniciado. Pregunta. ¿Esa aureola se va formando a medida que uno va refinando el arcano? VM. Ravolú. Los tres factores. Porque el factor sacrificio por la humanidad hace brillar esa aura, porque existe el amor de uno para la humanidad, entonces se va haciendo más resplandeciente esa aura. O sea, los tres factores, no se puede descartar ninguno. Pregunta. Maestro, cuando uno está practicando el arcano, uno puede pedir si siente un dolor, una enfermedad, puede pedir en ese momento practicando, pedirle a la Madre Divina para que le ayude para la curación. VM. Ravolú. La curación, sí señor. Si no es por karma, la Madre Divina actúa y queda curado radicalmente, porque ella con el fuego sagrado, quema las escorias, las larvas y todo, pero cuando es por karma sí no le vale a uno nada, porque ella actúa de acuerdo con el karma. Si es karma, no actúa.